Bueno, entonces, después de la breve introducción, entonces vamos a empezar con ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esto del consumo de alcohol y cigarrillo? Entonces, aquí encontramos que algunas sustancias, algunas de ellas de adquisición legal en casi todos los países, tienen demostrado un efecto especialmente o muy nocivo para la salud. Pese a esto, pues estas sustancias se consumen y como yo les decía hace un rato, el consumo es cada vez más habitual o cada vez más frecuente y se inicia incluso desde edades muy tempranas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que estamos en una cultura que de una u otra forma normaliza el consumo de estas sustancias. Si nosotros entramos a ver, por ejemplo, siempre que hay una celebración familiar o con amigos o demás, debe haber bebidas alcohólicas, ¿cierto? Si hay la celebración de un cumpleaños, fin de año, Navidad, por lo general las familias se reúnen y la celebración también gira en torno a compartir, pero haciendo uso de las bebidas alcohólicas. ¿Qué pasa? Que ese uso es como una línea muy delgada del uso al abuso, ¿cierto? Es una línea muy, muy delgadita ahí. Eh, entonces estamos en una cultura que de una u otra forma normaliza el consumo de estas sustancias y lo vemos que desde edades muy tempranas es muy común ver a veces en las celebraciones familiares que se le ofrece trago a los niños, ¿cierto? Porque al niño le dio curiosidad saber o conocer sobre la bebida o sobre lo que están consumiendo y muchas veces los papás, los tíos, los hermanos mayores y demás le dan como un poquito para que pruebe y dicen como no, para que se le quite la idea de, de qué es esto y vea que sabe, no sabe tan bien y demás. Entonces ahí empezamos a hablar de que hay una normalización en nuestra cultura sobre el consumo de estas sustancias. Entonces no hay celebración o es muy infrecuente ver celebraciones en las que no haya consumo de bebidas alcohólicas, ¿cierto? Las personas si se van a discotecas, a bares y demás, hacen uso consumen bebidas alcohólicas, pero también consumen cigarrillo. Entonces por acá, bueno, lo que nos dice Jennifer. Pero, ¿cómo, vuelvo y les digo, cómo está normalizado esto? ¿Sí? O sea, ¿cómo está aceptado? ¿Y qué nos conlleva? Y lo vamos a ir revisando a través del taller. ¿Qué conlleva o qué genera a que una persona fume o a que una persona no fume? Entonces ahí les abro también como el debate. ¿Qué consideran ustedes que influye para que una persona tome la decisión? Vamos a enfocarlo solo con el uso del cigarrillo. Para que una persona fume o no fume. ¿Qué repercute o qué puede influir o qué puede incentivar a una persona a hacerlo? ¿Sí? Si nosotros hacemos el ejercicio de preguntarle a una persona por qué fuma, encontramos cualquier cantidad a veces como de justificaciones, ¿no? O asimismo encontramos otro grupo de personas que no tienen idea, dicen, no, no sé, no sé por qué fumo. Entonces, abro el debate para que participen a través del chat. Según cada uno de ustedes, ¿qué influye para que una persona fume o no fume? Bueno, entonces encontramos que dentro de las sustancias más usadas desembocan en hábitos sociales que pueden llevar a dependencias físicas y o psicológicas. Y así, por ejemplo, el tabaquismo o el alcoholismo son las que afectan a un mayor número de personas. Un dato curioso, se tiene la creencia o la falsa creencia de que los cigarrillos light, ¿sí? No hacen daño o no son cancerígenos. ¿Qué ocurre con este tipo de cigarrillos? Son de pronto un poco más bajos en nicotina y alquitrán, que son como los componentes principales del tabaco, el cigarrillo, perdón. Em, Se debe tener en cuenta que el grado de satisfacción del fumador depende directamente de la concentración de nicotina.
en la sangre. Entonces, eso se traduce muchas veces en un aumento del número de cigarrillos consumidos. Entonces, si yo fumo cigarrillos light porque son menos nocivos, entre comillas, pero me fumo 10, 15, 20, una caja o dos cajas, pues estoy anulando de una u otra forma el beneficio, por así decirlo, de que pues son un poco más bajos en nicotina y en alquitrán. Entonces realmente no estoy como haciendo igual pues nada positivo, ¿no? Bueno, Jennifer nos dice, yo fumo cuando tengo algún problema, ansiedad, me dan ganas de fumar, pero eso es por ahí cada 2 meses, de resto le cojo fastidio. Listo. Listo, entonces, sustancias psicoactivas. Tanto el alcohol como la nicotina son drogas psicoactivas, ¿sí? Constituyen sustancias que afectan nuestro sistema nervioso central y nos inducen o nos conducen a respuestas que generalmente son reconocidas como calma, energía, placer. Sin embargo, pues los costos de su consumo se miden en cuanto a los efectos adversos para la salud, que pues se reflejan en los gastos para el tratamiento del abuso, desórdenes asociados, morbilidad, mortalidad prematura, pérdida de productividad de la persona, violencia y demás. Entonces, si nosotros revisamos, por ejemplo, estudios y demás, se encuentra que cuando las personas están bajo efectos, por ejemplo, de bebidas alcohólicas o demás, los índices de violencia incrementan, ¿cierto? Y uno puede ver, y es de pronto muy frecuente, o todos de pronto en algún momento han conocido alguna situación de alguna persona que diría uno bueno y sano, diría uno coloquialmente, es todo, o sea, es una persona súper se comporta súper bien, es muy bien portada, ¿sí? Pero cuando ya está bajo efectos de bebidas alcohólicas, entonces la persona se transforma. Entonces ahí podríamos hablar de que efectivamente pues hay un cambio a nivel cognitivo, a nivel conductual y eh, eso muchas veces, o el alcohol, por ejemplo, muchas veces lo que genera o puede generar es que las personas se desinhiban. Entonces uno lo ve en cosas como, por ejemplo, la violencia y lo ve en otro tipo de situaciones de pronto no tan como tan radicales, sino hay personas que, por ejemplo, no les gusta bailar, ¿cierto? You are now muted. Isabel, hazme el favor y te retiras. Ya, retírate ya. Te dije que estoy aquí ocupada. Sal ya y no vuelvas a entrar. You are now unmuted. Qué pena con ustedes, me permiten un segundo, por favor. You are now muted. Lo primero que te digo, te dije que no entraras porque estoy en una transmisión y vas y te pones ahí de necia y deja de llorar, me haces el favor. Que no te pasó nada, pero no haces caso. Cállate. Isabel, cállate. Cállate o quieres que te pegue para que llores de verdad. No es que estoy ocupada. You are now unmuted. Listo, gracias, qué pena con ustedes. Bueno, entonces como les estaba diciendo, encontramos los extremos, ¿no? Las personas que, por ejemplo, tienden a ser violentas cuando están bajo efecto de las bebidas alcohólicas y encontramos las personas que se desinhiben de pronto de una forma un poco más amigable, es decir, cuando ya se sienten tomados o demás, son más habladores, dicen chistes, se sueltan de pronto para bailar un poco. Entonces podríamos hablar también de que el alcohol, pues tiene, o las bebidas alcohólicas, pues pueden generar también como ese efecto de desinhibirse. Y pues también encontramos personas que cuando están bajo efecto de estas bebidas, pues también llaman a la expareja, buscan a la expareja, porque hablamos de una desinhibición acá. ¿Listo? Entonces, encontramos que el alcohol y el tabaco son con gran diferencia las drogas con el mayor número de adictos en el mundo. Son también las sustancias que comportan el mayor coste sanitario y social, comparten legalidad
y eso pues, les permite estar omnipresentes en nuestra sociedad. Por otro lado, sabemos que un porcentaje muy alto de personas que tienen dependencia al alcohol son a su vez dependientes del tabaco. Entonces es muy frecuente ver que la persona que consume mucho licor o mucho alcohol también fuma. Entonces hay una relación entre el consumo de riesgo de alcohol y la probabilidad de ser fumador. Por otro lado, también encontramos que hay una relación entre la adicción al alcohol y la severidad de la adicción a la nicotina. Y pues también la intensidad de los síntomas de abstinencia cuando se cesa el consumo de estas sustancias y pues ya se trataba más de un abuso o una adicción a las mismas. Y por otro lado, la prevalencia de tabaquismo y dependencia del alcohol en pacientes psiquiátricos es más elevada que en la población general. Por ejemplo, son fumadores entre el 62 y 76% de los pacientes esquizofrénicos y a la vez estos también son dependientes del alcohol en un porcentaje un poco menor, alrededor del 30-40%. Cuando nosotros hablamos de consumo de estas sustancias, hay unos factores de riesgo. Por eso yo ahorita les preguntaba, ¿qué creen ustedes que puede desencadenar o puede generar que una persona fume o que una persona tenga o genere un consumo pues bastante excesivo de alcohol o entre como tal las situaciones de abuso del alcohol? Dentro de esos factores de riesgo, esto es súper importante mencionarlo, porque a veces, o esto nos permite como dimensionar un poco el por qué se dan este tipo de situaciones. ¿Listo? Listo. Encontramos entonces factores de riesgo genéticos, los cuales pues se refieren a una mayor vulnerabilidad de algunos individuos con respecto a otros, aún compartiendo circunstancias similares. Esta susceptibilidad muy probablemente es transmitida genéticamente, como pasa en algunas ocasiones con algunas enfermedades, ¿cierto? Hay una predisposición genética, por ejemplo, en el caso del cáncer y demás, se puede dar una predisposición genética. Cabe mencionar que pues, la relación entre esos factores genéticos y las características del medio ambiente pueden favorecer o no su desencadenamiento. Entonces, miremoslo, por ejemplo, una persona que tiene antecedentes o que tiene por la parte genética tuvo o tiene familiares que han presentado cáncer, ¿sí? Por un lado, entonces la persona tiene la predisposición genética, pero resulta que esta persona también abusa del alcohol, abusa del cigarrillo, tiene unos hábitos de vida pues no muy saludables que digamos, no duerme bien, trasnocha todo el tiempo, no se alimenta bien. Entonces ahí estaríamos hablando de que si bien hay un factor genético por ahí, también hay unos factores externos o en el ambiente que van o que pueden desencadenar que la persona también desarrolle, por ejemplo, cáncer. Entonces, pasa lo mismo o pasa muy similar con el caso de el consumo de estas sustancias. Otro factor de riesgo es de transmisión familiar. Entonces, la mayor predisposición al alcoholismo y consumo de sustancias, es decir, a la dependencia en general, se puede originar debido a la convivencia con otros consumidores, la permisividad ante el uso de las sustancias, la carencia de vínculos afectivos adecuados entre los miembros de la familia, la pobre participación de los padres en la educación de sus hijos, el ejercicio inadecuado de la autoridad, bien sea por exceso o por defecto, pautas de disciplina incorrectas o inconstantes, desintegración familiar, sobreprotección, patrones de comunicación negativos como críticas permanentes, culpabilización y el predominio de una comunicación conflictiva.
Entonces, todo este tipo de situaciones dentro en las dinámicas familiares también pueden o representan, mejor dicho, un factor de riesgo para que la persona haga uso y abuso de alcohol, cigarrillo u otras sustancias psicoactivas. Encontramos también unos factores de riesgo individuales. Ahí hablamos de que, por ejemplo, la edad es un factor importante a tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, el adolescente y el adulto joven de género masculino, según estudios, pues presentan mayor predisposición a iniciarse en el consumo. Y aquí también es importante mencionar del consumo experimental. Y pasa en general con las sustancias, con los diferentes tipos de sustancias. Uno encuentra que, por ejemplo, ese consumo experimental se da generalmente en la etapa de la adolescencia, preadolescencia, adolescencia o como tal en la juventud. Se empieza o se inicia ese consumo experimental, entonces a veces hay como mucha influencia por parte también de los amigos, de los conocidos y simplemente la persona sintió como curiosidad, así como pasa con los niños cuando están en una fiesta y ven a los adultos tomando, por ejemplo, y le piden al adulto que les dé de lo que están consumiendo, pasa lo mismo cuando ya se es un poquito más grande, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos hablando de un consumo experimental. Que muchas personas se quedan en el consumo experimental, sí, es algo de una ocasión, fue algo completamente momentáneo, pero como yo les decía, la línea entre el uso y el abuso pues es bastante delgada. Entonces, dentro de los factores de riesgo individuales, pues como les decía, encontramos que el género masculino presenta como una mayor predisposición a iniciarse en el consumo, ¿sí? Pero la conducta que puede resultar corresponde a estados de agresividad, violencia y en general comportamientos de tipo antisocial. Por otro lado, algunos estados emocionales pueden prevalecer, como la depresión, la hostilidad, la ansiedad, baja autoestima. Y acá me parece importante hacer como muy puntual en algo. Por ejemplo, yo considero que uno de los factores que puede desencadenar el uso o el abuso, mejor, de este tipo de sustancias es, por ejemplo, la baja autoestima. Yo considero que una persona que tiene una buena estima, que tiene una autoestima sana, una autoestima saludable, que tiene una buena autoimagen, que tiene mucho amor propio, pues por lo general se va a inclinar a tener unos hábitos de vida saludables, ¿cierto? Sería como en ese orden, sería como lo más coherente. Que si usted se ama a sí mismo, se preocupa por sí mismo, pues trate de tener unos hábitos que le hagan bien, ¿sí? Y de esa manera, pues una persona que, o siendo coherentes con ese como discurso, pues una persona que tiene bien su estima, su autoimagen y demás, que se preocupa por su bienestar, por su salud, pues no va a poner en práctica o no, o va a tratar de minimizar o de no colocar en práctica conductas o hábitos que sean nocivos o hábitos que le generen malestar, ¿cierto? Sería como la coherencia em, como en ese planteamiento. Entonces, podríamos hablar de una u otra forma que el hecho de no estar bien por esta parte, que de pronto no estar como emocionalmente saludables y demás, pues puede ser o puede representar un factor de riesgo para el consumo o el abuso, mejor dicho, de las sustancias. Porque una cosa muy diferente es que usted de manera social, de manera eventual en alguna celebración, consuma algo de bebidas alcohólicas y demás, pero de ahí a que el consumo ya sea exagerado, a que sea muy frecuente y demás, entonces hay una gran diferencia. Y como yo les decía al comienzo, no se trata como tal de que la persona no consuma alcohol porque eso es malo. Hay
que aprender también a tener un consumo, en caso de que se consuma, tener un consumo responsable, en el caso de las bebidas alcohólicas, tener un consumo responsable de las mismas. Por ejemplo, si usted sabe que, por ejemplo, que con 5 cervezas ya empieza a sentirse mareado, empieza a sentir cambios en su cuerpo y demás, pues lo coherente o lo responsable sería que usted no exceda como ese límite o como ese tope que usted ha identificado que pues hasta ahí como que está bien. Ya si usted continúa consumiendo por ejemplo, las bebidas alcohólicas pese a que no se siente bien, entonces pues ya obviamente podríamos hablar de un consumo irresponsable de las bebidas y pues ya aquí es donde se empiezan a generar ciertas dificultades pues de índole social, familiar y pues por supuesto también en nuestro estado de salud. Encontramos otro factor de riesgo que tiene que ver con la parte sociocultural. La sociedad de consumo pues lleva implícitos mecanismos de seducción, lo que es favorecido en gran parte pues por los medios de comunicación. Por ejemplo, si ustedes miran la atractiva publicidad relacionada con el cigarrillo y el alcohol. Les voy a poner un ejemplo. Em, hasta hace, hasta hace unos añitos veíamos, y no sé si ustedes lo alcanzaron a ver, por ejemplo, los comerciales de Águila utilizaban modelos, ¿no? Y lo que se llamaba las chicas Águila. Entonces, pues estas son obviamente estrategias de publicidad, ¿sí? Para generar o para promover un mayor consumo o para que las personas tengan como muy presente también esa marca, en este caso de cerveza, y cuando vayan a consumir, pues consuman como tal de esa, porque les muestran pues unos modelos, les muestran algo así como muy bonito. Entonces, de una u otra forma, con toda esa publicidad tan atractiva, lo que hacen pues es como tratar de desdibujar los efectos realmente que tienen el uso excesivo, el abuso de, por ejemplo, del alcohol. Y lo mismo con el cigarrillo. Si ustedes miran, hasta hace unos años, los comerciales de este tipo de sustancias eran bastante curiosos. Pero de hace unos años para acá, por nueva legislación y demás, si ustedes se dan cuenta, hola, ¿ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, listo. Gracias. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, desde hace unos años para acá ya no transmiten, por ejemplo, comerciales o propagandas sobre cigarrillos. ¿Sí se han percatado de eso? Y, eh, y asimismo los comerciales o las propagandas sobre bebidas alcohólicas también, digamos, están como reducidos, por así decirlo, y por lo general lo transmiten en unos horarios muy diferentes o como no en los horarios de franja familiar y demás. Todo porque eso fue regulado hace unos años. Lo mismo lo de las zonas libres de humo de tabaco. Hasta hace unos años usted entraba a un restaurante y las personas podían fumar dentro del restaurante, ¿cierto? Resulta que como todo eso se reguló, pues ahora hay unas zonas o los restaurantes o sitios aquí donde se reúne mucha gente, por lo general tienen unas zonas destinadas para, por ejemplo, para fumadores, ¿sí? Y hay sitios donde definitivamente está totalmente prohibido, por ejemplo, fumar, ¿sí? Entonces, todo esto por regulación que se hizo, que pues es completamente, o si nosotros lo miramos, es completamente favorable. Sin embargo, ¿ustedes creen que de una u otra forma eso ha podido disminuir el consumo o ha hecho que las personas consuman menos? Yo creo que no, o sea, si bien sí ha servido como para mitigar algunas cosas, pero eh, como tal que se hable de una disminución del consumo, no. De hecho, por ejemplo, en las cajetas, si ustedes han visto en las cajetillas de cigarrillos, colocan unas imágenes, no sé si todavía las ponen, pero hasta hace como un año o 2 años, salían unas imágenes así súper amarillistas que decían como, por ejemplo, fumar
puede causar aborto y colocaban la foto ahí como de un feto, cosas así. Entonces, todo eso, porque digamos ellos, las empresas estaban obligadas o están obligadas también como a hablar de los riesgos que conlleva el consumo de las sustancias. Sin embargo, ¿esto ha generado que las personas consuman menos? No, creo que de una u otra forma la gente sigue consumiendo igual. O sea, ven la cajetilla, omiten la imagen o dicen, uy, qué imagen tan fea. Y igual encienden el cigarrillo. Entonces, realmente para hablar de prevención como tal, creería, o desde mi punto de vista, pues se tiene que entrar a hacer desde un abordaje muy como tal desde la persona y no enfocarlo tanto a como ese tema amarillista, ¿no? Sino, venga, o sea, si usted quiere tener o preservar su estado de salud y quiere tener un buen estado de salud en 20 años, en 30 años, pues tiene que empezar a cuidarse desde ahora, ¿no? Porque los resultados los va a ir viendo con el pasar del tiempo, con el pasar de los años. Entonces, si usted quiere preservar su salud, quiere llegar, por ejemplo, a una vejez en la que no sea, en la que usted sea completamente funcional y demás, pues tiene que empezar a colocar, empezar a hacer uso de hábitos de vida saludables desde su juventud. ¿Sí? Entonces, como yo creo que las estrategias se pueden inclinar más por ese lado. Listo, encontramos otro factor de riesgo que son pues los factores psicosociales. Entonces hace referencia a la presencia de factores relacionados con la salud y el desarrollo humano, expresados en síntomas inespecíficos como dolores difusos, trastornos del sueño, ansiedad o depresión, que pueden ser indicativos de la habilidad de algunos individuos para detectar con mayor facilidad las manifestaciones psicológicas que pueden indicar una respuesta negativa a eventos determinados y el control que éste mismo ejerce sobre dicho factor. Cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, asimismo es importante que nosotros hablemos de factores protectores, ¿cierto? Entonces, dentro de los factores protectores se encuentra la influencia positiva del grupo de amigos, pares, que realizan prácticas sanas sin riesgo, ¿sí? Vínculos y comunicación adecuado o fortalecido entre padres e hijos, es decir, se brinda apoyo emocional, respeto a los rituales básicos familiares donde hay intercambio de experiencias, soporte emocional y compañía mutua entre los miembros, lo que implica pues mayor apego por parte de la familia. Otro factor protector puede ser también el nivel de escolaridad elevado, ¿no? Por supuesto, una adecuada autoestima es un factor protector, la disponibilidad de áreas de esparcimiento también, poder tener espacios para recreación, pero para una recreación sana. Un estudio presentó una serie de factores protectores que evitan la llegada de la persona al consumo de abuso y del consumo y abuso. Religiosidad, actividades conjuntas en familia, diálogo abierto y franco, expresiones de afecto, no consumo por parte de los padres, cuidadores o las personas con las que habita el sujeto, sentido de pertenencia, toma de decisiones por parte de los miembros de la familia, respeto a la autonomía, claridad de normas. Específicamente relacionados con la mujer, mencionan, por ejemplo, madres con roles positivos, restricción de la bebida a ocasiones especiales y el rechazo a la relación entre el modelo femenino y pues el consumo de alcohol. Entran a ser como otros factores protectores. Bueno, encontramos asimismo que el alcoholismo pues es un hábito muy extendido en todas las sociedades, ¿sí? Con consecuencias negativas muy importantes para los consumidores. Sin embargo, como droga legal, el alcohol tiende a percibirse como menos dañino que las drogas ilegales. A ello se debe que pues vivimos en una sociedad que promueve inconscientemente la cultura del alcohol al relacionarlo con el tiempo de ocio. Entonces, lo que yo les comentaba hace un rato,
Si hay una celebración familiar, debe haber alcohol. No importa si no van a repartir comida, pero debe haber alcohol, ¿cierto? Si hay una fiesta de fin de año, además, debe haber alcohol. Si hay un cumpleaños, debe haber alcohol. Así sea una fiesta infantil, ¿sí? Porque a veces uno lo ve. A veces en las fiestas infantiles, fiestas que son para niños, van a celebrar a un niño y los adultos hacen como su zona aparte, como su república independiente, pues en la cual consumen alcohol, fuman y demás. Entonces, si nos damos cuenta, vuelvo y digo o reitero, pues el consumo de estas sustancias es particularmente aceptado pues en cualquier contexto, ¿no? Y está estrechamente ligado con el ocio. Asimismo, el consumo de bebidas alcohólicas genera unas consecuencias psicológicas, ¿sí? Aunque esta sustancia puede sentirse como un estimulante, ¿sí? No lo es. Y esto pues es debido a la euforia o a la excitación que infunden en un primer momento de su toma. En realidad, o bueno, lo cierto es que se trata de un depresor, entonces se considera que es una sustancia sedativa y sí, es un estimulador de la conducta desinhibida, lo que hablábamos ahorita, pero en esencia, pues es un potente sedante. Significa que al final del proceso de consumo o abuso de de la bebida, nuestro sistema nervioso central, pues se siente como anestesiado, lo que ayuda de una u otra forma como a mitigar la ansiedad y la excitabilidad del bebedor. Encontramos entonces dentro de las consecuencias psicológicas, primero, cuadros depresivos. En algunos casos, la tendencia a la depresión puede ser un problema particular latente en el consumidor y quizá el motivo por el cual la persona se aboca al consumo de alcohol. La sensación de tristeza, inutilidad, falta de ilusiones, desidia o la incapacidad para saber disfrutar de la vida. Todo ello crea en el individuo una sensación de vacío y malestar que pues el consumo abusivo de alcohol con sus efectos confusos pues incrementa, sobre todo después de que sus efectos positivos hayan desaparecido. Por otro lado, encontramos también como una consecuencia la distorsión de la realidad. La pérdida de contacto con la realidad. Hay personas que consumen bebidas alcohólicas y diría uno coloquialmente se enlagunan, ¿cierto? Em, Al día siguiente, por ejemplo, no saben qué hicieron, no saben cómo llegaron a su casa, eh, pierden o incluso estando bajo efecto de las sustancias, pues llega un punto en el que ya han ingerido tanto alcohol que se alcanzan como a desconectar un poco, no se acuerdan dónde están, no recuerdan o empiezan como a distorsionar de una u otra forma su contacto con la realidad. Asimismo, los recuerdos a veces también se ven distorsionados. Entonces, se pueden también formar ideas falsas, se puede generar también pues negación a tener problemas con la adicción a la bebida, se puede generar desconfianza hacia los demás, déficit de atención y razonamiento confuso que pues llevan o pueden llevar a malinterpretar la realidad. Un aspecto importante en este ítem es la aparición de los celos patológicos. Entonces, se trata pues de celos infundados y reavivados por la actitud que la bebida promueve en casos de ingesta excesiva de alcohol. Entonces, por eso yo ahorita también les decía que cuando hay celebraciones, cuando las personas están bajo efectos de bebidas alcohólicas, por lo general hay un incremento también en las situaciones de violencia, bien sea intrafamiliar, en riñas y demás. Encontramos otra consecuencia relacionada con la inmadurez emocional, que engloba los siguientes aspectos. Entonces, baja autoestima, sensación de fracaso y de inutilidad, irresponsabilidad o falta de interés, reacciones impulsivas y agresivas, poca tolerancia a la frustración y a la insatisfacción. Y en este sentido, gran parte de las conductas inmaduras de la persona bebedora se debe, en muchos casos,
al rechazo familiar o social que padece. Entonces, son las llamadas consecuencias psicosociales que trae consigo pues, el abuso del alcohol. Las más habituales son conflictos familiares, entonces hay un incremento pues, considerable en los conflictos o en las discusiones en familia, problemas laborales y académicos también, rechazo por parte de amistades o compañeros y pues una tendencia también a aislarse. Estas consecuencias surgidas por el consumo o por el abuso de alcohol influyen sobremanera en la estabilidad de una persona. La sensación de soledad en las personas alcohólicas las vuelve más vulnerables y más incapaces de afrontar las tensiones cotidianas. Recordemos que el alcohol deteriora las funciones cerebrales superiores que tienen relación con el raciocinio, la comunicación y las emociones, y pues esto influye tanto en el desarrollo de una conducta madura y empática como para relacionarse óptimamente con el entorno. Bueno, Luis por acá nos cuenta. Listo, sí, es completamente válido, Luis. Entonces, lo que hablábamos ahorita, por ejemplo, la parte religiosa puede tener mucha influencia también en el consumo. Entonces, yo creo que muchas personas o se tiene como la idea de que dejar de consumir alcohol o dejar de consumir cigarrillo o tabaco es supremamente difícil. Claro, tiene su nivel de complejidad, pero yo creo que hay un punto clave aquí también y es que la motivación, ¿no? Debe haber una motivación muy, muy, muy grande y la persona debe estar muy convencida de esa motivación para cesar el consumo de estas sustancias. Entonces, por ejemplo, en tu caso, Luis, pues el tema religioso te ayudó muchísimo, fue fundamental para que tú cesaras el consumo, ¿cierto? Pero, digamos, en el caso del cigarrillo, demás, también se pueden presentar como este tipo de situaciones en que la persona pues hace un cambio como en sus hábitos de vida, en sus estilos de vida, y esos cambios generan o conllevan a que la persona empiece a abandonar de una u otra forma esos hábitos negativos que ha ido teniendo a lo largo de su vida. Sí, entonces creo que el tema de la motivación también es crucial para poder como dejar de lado el consumo de estas sustancias. Por ejemplo, les voy a comentar de un caso de pues una persona cercana. Llevaba toda su vida consumiendo cigarrillo y consumía bastante, o sea, fácilmente en un día, no sé, creo que se alcanzaba a consumir, dependiendo qué tan estresado, qué tan ansiosa estuviera, fácilmente se podía consumir una cajetilla de cigarrillo, y pues hablamos de que pues eso pues es bastante, bueno, o sea, a mí me parece que es bastante. Y esta persona consumía durante todo el día, ¿cierto? Desde la mañana, tarde, estaba consumiendo. Y en el momento en que se enteró que, por ejemplo, que llegaba un nuevo integrante a su familia, que, por ejemplo, que iba a ser abuela, hasta ahí llegó el consumo. El consumo y fue abrupto, así de un día para otro, voy a ser abuela, no puedo seguir fumando. Entonces, por eso yo les hablaba, por ejemplo, del tema de la motivación, que me parece fundamental, me parece elemental. Y si bien obviamente cada caso es diferente, lo que sí hay que tener claro, tener presente es que así haya una motivación externa, como pues el caso que les acabo de mencionar, eh, si no la hay, debe haber una motivación interna y la motivación interna debe ir más relacionada entonces con el bienestar propio, ¿no? Con el bienestar personal, con preservar un buen estado de salud, con querer preservarse de tal manera que con el pasar de los años tengamos un buen estado de salud, que lleguemos a ser adultos o adultos mayores completamente funcionales. Entonces creo que de una u otra forma los propósitos que cada uno tenga, por ejemplo, el proyecto de vida, todo ese tipo de situaciones, pues pueden ser una motivación o pueden ser como un empuje también para que la persona cese con el consumo. La persona de una u otra forma tiene que encontrar también un propósito.
no tiene que identificar un propósito también, ¿cierto? Listo, entonces las consecuencias nocivas, o todos hemos escuchado sobre las consecuencias negativas del consumo de tabaco, pero aún así uno dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué si todos sabemos cuán nocivo resulta, por ejemplo, el cigarrillo? ¿Por qué se sigue consumiendo? ¿Mm? Entonces, las consecuencias nocivas sobre el organismo producidas por el consumo de productos derivados del tabaco son importantes sobre muchos tejidos, órganos, producen importantes patologías y pérdidas en la salud. Y pues así se calcula que los productos del tabaco son los principales responsables cada año de centenares de miles de muertes y de enfermedades crónicas en millones de personas alrededor del mundo. La adicción de fumar, entonces uno diría, ¿cómo es que los fumadores se vuelven dependientes de la nicotina? Los aspectos biológicos que intervienen en el fumar están vinculados al modo en que nuestro cerebro reacciona a la nicotina. Cada vez que la persona fuma, llega a su cerebro una dosis de nicotina en segundos y esto produce mejoras, o puede uno tener la sensación de que produce mejoras en su estado de ánimo, en la concentración, en los músculos, dado que puede generar o producir como la sensación de relajación, pues también como de pronto el apetito disminuye, al igual que el estrés y la ira. Eso es como lo que uno tiene, ¿cierto? O incluso eso es como la justificación que muchas personas dan por consumir cigarrillo. Cuando el suministro de nicotina disminuye, entonces nuestro cuerpo pues sufre o empieza a volver como a su estado natural, y entonces pues seguimos o podemos seguir con el estrés, podemos seguir con la ansiedad y demás, porque si nosotros nos damos cuenta, realmente este tipo de sustancias pues no nos brindan una solución de raíz pues a las situaciones de estrés, a las situaciones de ansiedad o demás, ¿cierto? Es como una sensación de alivio momentáneo. Estrés y tabaquismo. El estrés pues es parte de nuestra cotidianidad, es parte de nuestra vida diaria. Este se manifiesta y nos afecta cuando no somos capaces, o sí somos capaces, pero no encontramos las estrategias para afrontar las situaciones estresantes, cuando estamos bajo mucha presión, cuando estamos bajo situaciones de tolerancia a la frustración. Entonces, la presión no deseada, las situaciones complejas de nuestra rutina cotidiana pueden generar que la persona pues consuma cigarrillo. Entonces, los efectos del estrés nos pueden llegar a causar síntomas físicos y emocionales, como dolores de cabeza, dificultad para respirar y relajarnos, nerviosismo, ansiedad, irritabilidad, mal carácter, enfado, rabia, preocupación, tristeza, etc. Esos sentimientos y sensaciones suelen alterar e influir en nuestro comportamiento y pues nos sentimos estresados. A veces puede ocurrir que debido a esta situación se incremente el consumo de alcohol o el consumo de tabaco como modo de evadirnos de una realidad complicada y difícil. El estrés a largo plazo estaría vinculado ya como tal de pronto con estados depresivos o con estados ansiosos. Ansiedad y tabaquismo. Hay unas investigaciones realizadas que plantean que sobre el estrés y el tabaquismo, perdón, que plantean o que indican que fumar aumenta la ansiedad y la tensión y no ayuda a las personas a relajarse como sienten y afirman los fumadores. Yo tengo o yo considero que ese supuesto estado como de tranquilidad que las personas fumadoras consideran que tienen después de consumir, en realidad está más ligado con
con que usted ya tiene la idea preconcebida, ¿sí? De que el cigarrillo le va a producir como esa sensación de bienestar y por ende, pues usted mismo le está enviando a su cerebro la señal de que después de fumar usted se va a sentir un poco más calmado. Entonces, realmente el que está haciendo el trabajo es usted y su cerebro, no el cigarrillo. Y de una u otra forma, si realmente el cigarrillo funcionara o fuera tan maravilloso, ¿sí? Y funcionara para disminuir la ansiedad, para disminuir el estrés, para quitar el frío, etcétera, entonces yo creo que serían muchísimas más las personas que consumirían, o todos, cuando nos sintiéramos presionados, estresados o ansiosos, en algún momento pues fumaríamos porque eso nos aliviaría. Entonces, realmente es más un tema de afrontamiento porque pues pasa lo mismo con el alcohol. Hay personas que dicen, vamos a tomar para olvidar las penas. Sí, usted las puede olvidar un rato mientras está bajo efectos de las bebidas, efecto de las bebidas alcohólicas. Y cuando se pasa el efecto, pues usted tiene que volver a su realidad y sus problemas van a seguir ahí. Sí, entonces el estrés, la ansiedad, todas esas situaciones van a seguir ahí si usted realmente no las afronta, si usted no busca las estrategias para pilotearlas o para sobrellevarlas. Entonces realmente tenemos como esa idea preconcebida de que estas sustancias son maravillosas en algún punto o nos generan bienestar en algún punto y pues realmente pues es totalmente falso, ¿no? Tendríamos que entrar a hablar o a revisar mejor de qué manera podemos canalizar, por ejemplo, nuestro estrés, de qué manera podemos canalizar nuestra frustración, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay gente que dice que fuma porque tiene frío. Pues hasta donde yo sé, uno el frío se lo puede quitar poniéndose otra chaqueta, colocándose doble par de medias, consumiendo una bebida caliente, ¿sí? Prendiendo una chimenea. Entonces, realmente, yo creo que de una u otra forma, pues cada quien distorsiona un poco como la realidad para justificar el consumo de las sustancias. ¿Listo? Entonces, You are now muted. mami, estoy ocupada. Si está con seguro, no entren. You are now Bueno, unmuted. entonces encontramos también depresión y tabaquismo. Las personas que sufren de depresión pues presentan mayores dificultades cuando tratan de abandonar el tabaco. Pueden llegar a tener, perdón, síntomas de abstinencia más severos que las personas fumadoras no depresivas. La nicotina favorece la liberación de dopamina en el cerebro y esta sustancia se encarga de o se puede encargar de desencadenar emociones, sentimientos, sensaciones positivas, haciendo que la persona sienta bienestar. La dopamina es baja en las personas que padecen depresión. Por lo tanto, estas personas suelen fumar para que la presencia de dopamina aumente en el cuerpo, pero fumar favorece al cerebro a suspender su mecanismo para producir dopamina y a largo plazo, perdón, la oferta y la presencia de dopamina en el cuerpo pues disminuye, lo cual provoca un aumento en la acción de fumar. Efectos psicológicos que genera el tabaquismo. Está documentado que el tabaco pues, es un elemento distractor, es decir, distrae la atención del consumidor. Cuando la persona se lleva el cigarrillo a la boca y despide el humo, le permite pues, evadir ciertas situaciones de conflicto, ¿no? Los efectos psicológicos son ligeros, digamos, a comparación con el alcohol. Em, Hay unos, o pueden haber unos cambios ligeros en el estado de ánimo que pueden de pronto como apuntar un poquito como hacia la tranquilidad y ya. Dado que pues el tabaco, a diferencia de otras drogas, pues tiene un mayor impacto en otros órganos del cuerpo que en el cerebro humano. De una u otra forma, yo creo que todos hemos sido fumadores en algún momento, porque recordemos que hay fumadores pasivos y fumadores activos. Fumador activo es el que compra el cigarrillo, lo enciende, lo consume como tal. Fumador pasivo es usted que se sienta al lado
a acompañar a la otra persona mientras fuma. Entonces, de una u otra forma, todos hemos sido fumadores en algún momento. Ahora bien, si ustedes se pueden como analizar ahí la situación, uno diría, no, pero usted se puede sentar al lado de la persona que fuma y le dice, venga, ¿y usted cuándo va a dejar de fumar? Mire que eso a largo plazo hace daño, que no sé qué. Pero resulta que usted, que también está ahí sentado con la persona, usted también está recibiendo pues de esas sustancias o de esos elementos tóxicos que tiene el cigarrillo. Y para ponerlo o para simplificarlo un poco, hagan el ejercicio o si en algún momento lo han hecho, después de que usted se siente un rato con una persona que está fumando, huela la ropa, huélase el cabello, huélase como la piel, las manos y verá que usted huele también a cigarrillo, como si usted hubiera sido el que lo hubiera encendido. Entonces, así como esas sustancias se impregnan tanto en la piel como en la ropa, en el cabello y demás, pues así mismo usted también las está ingiriendo o el organismo pues también las está recibiendo, ¿sí? Entonces también para tenerlo en cuenta. Beneficios de fumar. No se evidencia ningún beneficio físico ni emocional a raíz de fumar. Por el contrario, a lo largo de los años, pues se pueden o diversos estudios afirman que fumar conlleva a tasas altísimas relacionadas con problemas de salud, tales como cáncer de pulmón, cáncer de garganta, entre otros. Y los pequeños beneficios que uno cree que brinda el cigarrillo a corto plazo, pues son superados por los desencadenantes y riesgos que esta adicción produce en la salud. Cuando una persona abusa tanto del alcohol como del cigarrillo, en el momento que piensa cesar el consumo o en el momento que empieza, perdón, a cesar el consumo, se puede producir un síndrome de abstinencia, ¿sí? Que de pronto ustedes lo han escuchado en algún momento. El síndrome de abstinencia consiste en una serie de reacciones que aparecen cuando una persona que sufre adicción a una sustancia deja de consumirla. Puede aparecer relacionado con el consumo de cualquier sustancia que tenga el potencial de crear dependencia, bien sea alcohol, tabaco, cocaína, cannabis, cafeína o cualquier otro tipo de sustancias, porque también, por ejemplo, hay adicción a, a drogas, pero ya como tal de índole médico, ¿no? Entonces hay personas que son o que generan adicción a las benzodiazepinas o a otro tipo de sustancias, por ejemplo, que se usan para el tratamiento del dolor y demás. Entonces, el síndrome de abstinencia, pues no es entendido como una enfermedad, sino como una condición que altera el estado de salud. Y pues su aparición es necesaria en el proceso de deshabituación a la sustancia o pues dejación de la sustancia. Perdón, me salté. Listo. Encontramos que hay tres tipos de síndrome de abstinencia. Uno, pues el síndrome de abstinencia agudo, que es como el más conocido. Y en este pues se da o se desencadena una serie de reacciones fisiológicas y psicológicas que aparecen nada más al interrumpir el consumo de la sustancia hacia la que se sufre adicción. Los síntomas pues dependen como tal de la sustancia. Los síntomas pueden variar si la sustancia, por ejemplo, es cocaína, por ejemplo, si es alcohol. Asimismo, pues la intensidad y la gravedad de los síntomas varían en función del tipo y la cantidad de la sustancia habitualmente consumida. Encontramos el síndrome de abstinencia tardío, que se caracteriza por un conjunto de alteraciones del sistema nervioso asociado con problemas de salud física y psicológica. Interfiere de forma significativa en la vida de la persona o del paciente, además de aumentar la probabilidad de recaída.
y encontramos el síndrome de abstinencia condicionado. En este, bueno, los síntomas del síndrome de abstinencia agudo reaparecen cuando la persona se encuentra en situaciones en donde habitualmente consumía la sustancia. En este síndrome ha habido un proceso de aprendizaje en el que se asocian determinados estímulos a la conducta del consumidor. Por ejemplo, es frecuente que los fumadores fumen más en circunstancias concretas, ¿sí? Entonces, cuando tienen más carga de trabajo, cuando están en eventos sociales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, así pasa cuando, por ejemplo, se toma café o en el descanso de una charla. Entonces, el síndrome de abstinencia condicionado aparecerá en el proceso de deshabituación del cigarrillo, alcohol o demás en esas circunstancias. ¿Listo? Entonces se trabaja más sobre la circunstancia como tal que genera el aumento de el consumo de la sustancia. Y ya para finalizar, tratamientos terapéuticos centrados en la recuperación psicológica. La dependencia del consumo de alcohol, el cigarrillo y otras sustancias, pues tienen un componente fuerte psicológicamente y pueden causar daños pues a nivel cerebral, a nivel cognitivo. Entonces, la mente y la personalidad del sujeto pues juegan un rol fundamental en el inicio, mantenimiento e incremento del consumo. La psicoterapia resulta clave en todo el proceso de desintoxicación, entonces igual se hace pues un abordaje interdisciplinario en el cual pues participa la parte de salud mental, psicología, psiquiatría, pero también hacen o entran como en ese equipo otros profesionales de la salud que pues se encargan de hacer la desintoxicación como tal de la persona. Entonces siempre se debe buscar que la persona pues tenga una atención integral pues en la cual se trabajen los diferentes aspectos o esferas, ¿no? La parte biológica, psicológica, social, pues abordaje con la familia también. Y desde la disciplina de la psicología, pues se puede tratar el alcoholismo o la dependencia a cualquier sustancia mediante pues psicoterapia o técnicas de apoyo psicológico, reeducación de hábitos, autorregulación emocional, reducción de la ansiedad, etcétera. Todo esto en pro de modificar las consecuencias psicológicas derivadas del consumo nocivo de alcohol. ¿Listo? Entonces, básicamente ya con esto concluimos el video taller. No sé si alguno tenga algún comentario, alguna duda, alguna inquietud sobre lo que trabajamos o sobre lo que abordamos en este espacio. Asimismo, les comparto, al igual que ayer, la encuesta de satisfacción para que porfa me colaboren diligenciándola. Bueno, si no hay preguntas y demás, pues nada, muchísimas gracias nuevamente por acompañarme en este espacio. Espero que pues el tema haya sido de utilidad para ustedes y pues nada, invitarlos a seguir trabajando en sí mismos, a seguir trabajando o a empezar a trabajar pues de pronto en identificar qué hábitos de vida tenemos que no son tan saludables y cómo podemos también modificarlos pues en pro de nuestro bienestar físico y psicológico. Que tengan un feliz fin de semana, que descansen mucho. Nuevamente, muchas gracias por haberme acompañado en este espacio.